Dijimos, hablamos de parsing en algún momento. Parsing es una implementación de máquina de estados que ustedes la van a encontrar la bibliografía en el campus virtual. Corresponde, es un tramo de un libro publicado en 1978, por lo cual el libro ese no se ha reeditado, por lo cual lo proponemos como difusión, porque es un libro que no se reeditó y han pasado casi 40 años de su publicación. El libro se llama Microprocessor System Design. Y el autor se llama, o se llamaba quizá, Pitman. Si a alguno le interesa este tipo de cosas, tengo el libro y lo puedo facilitar a quien lo quiera leer. Es un libro en el cual la parte tecnológica cayó en desuso, porque vamos a ver en algunas de las imágenes que se habla de características de un microprocesador que obviamente ya no existe, el 8080. En aquel momento era el tope, pero ya ustedes seguramente probablemente no lo escucharon nunca hablar, salvo en algún momento que algún vejete les haya contado. Toda la historia empezó con el 8080 que costaba un montón de guita. Entonces esa parte cayó en desuso, pero algunos principios, como lo que vamos a mostrar ahora, siguen siendo válidos. Permite implementar por medio de tablas máquinas de estado, con la gran ventaja de que al manejar tablas, agregar un estado significa agregar un renglón en una tabla. Agregar una posible migración de estado a estado, es decir, por ejemplo, yo tenía previsto de que del estado A con un determinado grupo de excitaciones pasara al estado B. Ahora resulta que me pidieron una nueva prestación y que me dicen, ah no, en lugar de las variables de entrada, las excitaciones ser X, Y, se puede dar una combinación que sean A y B y paso a un estado C. Lo cual, implementado a nivel de código, me significará agregar un renglón más en el switch, o en nuestro caso, agregar un renglón más en la tabla de estados correspondiente a A. A ver, imaginemos cómo es la cosa. Primero tratemos de abstraernos por un momento para después verlo implementado. Los únicos animales que mato son mosquitos. Tengo una colección de arañas pollito en mi casa que las cuido, mentira, ¿no? Pero es bueno contarlo para desalentar visitas inoportunas a la casa. Tengo una colección de arañas pollito guardadas escondidas en distintos lugares de la casa, ¿no? Eso es mejor todavía. Bueno, imaginemos cómo es la cosa. La cosa sería, tengo una tabla correspondiente al estado A. Esa tabla, ¿qué es lo que tiene que tener? Esa tabla tiene que tener los valores posibles de las entradas que sirven para el estado A, que sean en este caso dos variables, estado y cuenta, y después tendré que tener la indicación de
¿Cuál es el próximo estado? ¿Y cuál es la rutina de acción? La dirección de la rutina de acción. De vuelta. Imaginemos una tabla que corresponde al estado A. Entonces, esa tabla tendrá que tener las condiciones válidas de las variables de entrada para que yo me ponga a comparar. Miro las variables de entrada reales que tengo ahora. Los valores posibles pueden ser X, Y o A y B. Entonces, si las variables de entrada las comparo, las reales actuales con las de la tabla correspondiente al estado A, suponiendo que estoy en el estado A, las comparo y digo, las variables de entrada valen X y Y. Entonces, voy a pasar, próximo estado, al estado B, haciendo valer la variable de salida Z. ¿Dónde hago valer la salida al estado Z, al valor Z? En una rutina de acción. Que la rutina de acción me cambia, me va a producir el cambio de A hasta B y va a cambiar la variable de salida al valor Z. Entonces tendré que tener en principio una tabla en la cual tenga los valores lícitos de las variables de entrada, cuál va a ser el próximo estado y cuál deberá ser la rutina de acción para producir ese cambio. ¿Qué pasa si tengo que la variable de entrada, en lugar de ser X, Y, A, B, vale G y H? En el esquema que estamos proponiendo, ¿es un valor lícito? No. Bueno, entonces yo empiezo a comparar las variables de entrada actuales con los valores permitidos. Si terminé la tabla correspondiente al estado A y no encontré esos valores, tendré que tomar alguna decisión. Por ejemplo, no hacer nada. Entonces, pondré un indicador que corresponda a los valores de la variable de entrada que me van a significar no encontré, barriendo todos los valores lícitos de las variables de entrada, no encontré un valor que sea lícito y eso significará fin de tabla. Por ejemplo, utilizar el símbolo pesos, no le estoy dando ninguna connotación económica, sino que estoy diciendo un símbolo que normalmente no voy a utilizar en una máquina de estados. Entonces el símbolo pesos o el símbolo guión o lo que fuera, diciendo acá se terminó. Entonces voy comparando, llegué al símbolo pesos pesos, significa se terminó la tabla, no encontré el valor esperado, ¿qué hago? Y eso es cuestión del diseñador. El diseñador decidirá, me quedo en el mismo estado, voy a un estado de error, hago una rutina de acción que no haga nada, hago una rutina de acción que me genere una alarma, diciendo estoy en un estado no imaginado. ¿Está bien? ¿Te queda claro esto hasta aquí? Previo a esto, tendré que tener otra tabla en la cual me diga ¿en qué estado estamos? Entonces, en base al estado que estamos, habilitaré la tabla que corresponde al estado A, la tabla que corresponde al estado B, la tabla que corresponde al estado C, simplemente cargando un puntero. Entonces, me estoy manejando con dos tablas. Quiero agregar un nuevo estado, simplemente en la primera tabla, la tabla que me carga el puntero para apuntar a la tabla de cada estado, agrego un renglón. Si quiero agregar un tercer estado posible para el estado A, simplemente en la tabla de estados correspondiente al estado A, agrego un nuevo renglón. ¿Qué voy a poner? Las variables de entrada que me van a llevar a ese nuevo estado, el valor de la variable de salida y la rutina de acción que corresponde a esa nueva transición. ¿Quedó claro el planteo? Vamos a ver si lo podemos implementar ahora. Imaginemos queremos hacer un generador de funciones. Sabemos todos que es un generador de funciones. Me permite generar señales de distinta forma
¿qué parámetros tiene un generador de funciones? Frecuencia, amplitud, forma. Podemos agregarle, si queremos, offset. ¿Sí? Esos serían los parámetros fundamentales. ¿Cómo hago yo pensando que tengo un teclado? Es decir, pierdo la idea de la llave rotativa, sino que me quiero manejar con un teclado. ¿Cómo hago yo para seleccionar la amplitud? Entonces tendré una tecla que sea amplitud, yo oprimo amplitud y oprimo la mantisa y después el exponente. Es una nomenclatura que se me ocurrió. Entonces, ¿cómo hago? Ingreso el primer dígito, que llamo P. Cuando ingreso el siguiente dígito, ¿qué pasa? Se corre a la izquierda. Primer dígito, segundo dígito. Primer dígito, segundo dígito, tercer dígito. Y ahora oprimo multiplicador e ingreso de la misma manera el multiplicador. Si me equivoqué, ¿qué hago? Lo vuelvo a ingresar. Sigo ingresando y los valores viejos se van perdiendo. Entonces, supónganse que me equivoqué en este primer dígito. Lo que hago es volver a ingresar hasta que me aparezca el valor que yo quiera. De esa manera, elimino una tecla muy molesta de manejar, que es la tecla delete. Entonces, si me equivoqué, sigo ingresando datos hasta que me parezca el valor adecuado. Lo mismo que pasa para el multiplicador. De esta manera, entonces, ingresaré el multiplicador que podrá ir desde 0 hasta 9. Y con eso fijé la amplitud. Entonces, será el estado inicial, que vamos a tener que definirlo como siempre. Elijo amplitud, ingreso dígitos. Fíjense que acá tengo un loop. Mientras ingreso dígitos, me quedo dentro, es decir, perdón, dije mal. Ingreso amplitud, paso al estado 1. Si ingreso dígitos, paso al estado 2 y me quedaré ingresando dígitos en forma permanente. Cualquier tecla que no sea un dígito me deja en el estado inicial. Cualquier tecla que no sea un dígito, ¿qué significa? Frecuencia, offset, forma. Entonces, lo único que me permite avanzar al estado 2 es la opresión de un dígito. ¿Hasta cuándo me quedo en el estado 2? Me quedo en el estado 2 mientras esté ingresando dígitos. Cualquier otra tecla me vuelve al estado inicial. Significa, entré a amplitud, empecé a ingresar dígitos y me di cuenta, no quiero modificar la amplitud, quiero ingresar la frecuencia. Entonces, ¿cómo salgo del estado de ingresar dígitos en la amplitud? Oprimiendo cualquier otra tecla. Es decir, función, offset, etc. ¿Cómo salgo en forma ilícita del estado 2? Oprimiendo la tecla multiplicador. Y de vuelta, paso al estado 3, ingreso dígitos y salgo de esta condición. Seguiré entrando dígitos hasta que aparezca el valor adecuado. Se supone que hay un display que me está marcando lo que ingreso. Cuando obtuve el valor adecuado, oprimo cualquier otra tecla, por ejemplo frecuencia, y vuelvo al estado inicial. De la misma manera implementaré para frecuencia, para forma de señal, etc. Para pasar de estado a estado, ejecutaré una rutina de acción. Tengo entonces, veámoslo un poquito mejorado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la optimización? Acá la optimización es funcional. Entonces, estoy en el estado inicial, ingreso amplitud y me quedo en el estado 1 ingresando dígito o eventualmente cambio de signo. Con cualquier otra función, frecuencia, forma de onda, de señal, paso al estado inicial. Salí y no validé nada.
Si ingreso multiplicador, me quedaré ingresando dígitos hasta el momento en el cual decida que estoy con la amplitud adecuada. Y aquí, al oprimir cualquier otra frecuencia, forma, offset, vuelvo al estado inicial y se valida, el valor que ingresé recién. Con esto que hice, seteé la amplitud. Este es un diagrama general del funcionamiento de ese generador de funciones. ¿Cómo es esto? Miren, acá tenemos un estado inicial que aparece en línea de punto. Normalmente línea de punto, ¿qué significa? Inestable. Trazo continuo significa algo estable, línea de punto significa inestable. ¿Por qué lo marcamos como inestable? A ver, admitamos que es válido el mecanismo que dimos recién para fijar la amplitud. Supóngase que ahora quiero, una vez que elegí la amplitud, elegir la frecuencia. ¿Cómo sería el mecanismo para elegir la frecuencia? Primero elegí la amplitud, es decir, estado inicial, elegí amplitud, coloco el valor de la mantisa y parte entera de la amplitud, ingreso el multiplicador. A ver, supóngase que ahora quiero elegir frecuencia. ¿Cómo harían ustedes? Pulso frecuencia y voy al estado inicial. Y ahí tengo de vuelta a oprimir frecuencia. Porque la primera vez que oprimí frecuencia, o podría haber sido cualquier otra tecla, la primera vez que oprimí frecuencia fue para salir de esta secuencia y volver al estado inicial. Es una porquería. Entonces, la idea que se nos ocurre es que el estado inicial sea un estado cuasi estable, en el cual paso y sigo de largo. Es decir, que ingresé la amplitud y al oprimir frecuencia aquí, ¿qué hago? Paso al estado inicial, pero inmediatamente caigo en frecuencia. Es decir, oprimí frecuencia una sola vez. Lo cual tiene mucho más sentido en la implementación. Es mucho más amigable. ¿Está bien? Entonces fíjense que estamos haciendo optimizaciones ahora, no a nivel algebraico como en el ejemplo en el cual buscábamos estados homólogos, sino que desde el punto de vista funcional. Bien, entonces ingresé frecuencia, hago la misma historia, exactamente la misma historia. Cuando terminé de setear frecuencia. Buenos días. ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido. Tenés lugares en el fondo, si querés. Yes. Entonces, puedo mantener la misma filosofía para cualquiera de los posibles estados. Entonces voy a elegir frecuencia o multiplicador, función, senoidal, triangular, rectangular, offset, modo de trabajo continuo por ráfagas, etc. On, off, prender, apagar. Entonces, este sería el diagrama de estados de nuestro generador de funciones. Si en lugar de poner rectangulitos pongo redondelitos, es lo mismo que habíamos visto antes. Es simplemente un diagrama de estados. Lo que va a cambiar ahora es la implementación. Insisto, lo que vamos a ver nosotros es una implementación pensada para un micro de hace casi 40 años. Entonces va a haber ciertos puntos en que hoy en día la tecnología nos permite ir modificando. Es decir, piensen, aclaro, ese micro de hace casi 40 años tenía 64K de memoria total.
memoria de datos más memoria de programa. Con lo cual, el byte lo cuidaba, pero a rajatablas. Y hacía cosas raras para tratar de ahorrarme un byte. A ver, si oprime una tecla, ¿qué tengo que hacer? Interpretar esa tecla en el contexto que me encuentro. Porque es distinto la opresión de una tecla cuando estoy en la, por ejemplo, seleccionando amplitud que cuando estoy seleccionando frecuencia. La misma tecla tiene un significado distinto en un caso y en el otro, que en definitiva es la definición de un sistema secuencial. Entonces, oprimo, detecto la opresión de una tecla y analizo en el contexto cuál es el significado de esa tecla. Por ejemplo, me va a permitir reemplazar. Se supone que, de acuerdo con la definición, la inducción que hicimos nosotros al principio, en esa primera tabla tendré que tener indicado cuál es el próximo estado cuando oprima esta tecla. Entonces, me fijo, ¿qué tecla oprimí? Entro en la tabla del estado en el cual me encuentro actualmente y comparo la tecla oprimida con todos los valores posibles de la tecla. Si esa tecla es válida, me fijaré cuál es el próximo estado y cuál es la rutina de acción para pasar a ese próximo estado. ¿Me van siguiendo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y entonces, cambio el estado, el próximo estado al estado presente y ejecuto la rutina de acción. Con lo cual se terminó el parsing. Acá tenemos la tabla. Acá tenemos la tabla correspondiente al estado 0. El estado 0 era el estado inestable, el que estaba en línea de puntos. Cuando arranco en ese estado, pero es el único momento en el cual estoy en el estado 0. Después el estado 0 es de paso. Y ahí me quedo. Acabo de encender el sistema. ¿Qué opciones válidas tengo? Tengo opción válida, elegir cambiar la amplitud, elegir cambiar la frecuencia, la función, el offset, etcétera, etcétera, etcétera. Y después colocaré, por ejemplo, algún tipo de símbolo que no es válido en este contexto. Por ejemplo, el símbolo peso, por ejemplo, el asterisco, para decir se terminó la tabla. Y acá voy a poner cuál es el próximo estado para cada una de estas teclas válidas, cuál es la rutina de acción. Fíjense, qué interesante. Puede darse el caso que un cambio de estado no haga nada, salvo el cambio de estado. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Arranqué el equipo, está en estado 0, por única vez en toda la vida va a estar en estado 0. Oprimo la tecla amplitud. ¿Qué hago? Cambio de estado. ¿Y qué más? Nada más. En este caso, entonces, la rutina de acción 0 significa no hago nada. Entonces, cuando estoy haciendo la tabla de estado, fíjense, la misma historia de siempre, ya sea cuando lo implementamos con los globitos de la máquina de estado hace un ratito, el contador ascendente-descendente, como cuando lo vimos con los flip-flops, y ahora, después del diagrama de estados, ¿qué viene? La tabla de estados. La tabla de estados me permite sacar algunas conclusiones, como por ejemplo para minimizar o para entender un poco mejor. Y al lado iré anotando en papel cuál es la función que tiene que cumplir cada rutina de acción. Entonces, en este caso, la rutina de acción 0 hará nada, pero ahora bien, la rutina de acción 1 encenderá el equipo, la rutina de acción 2 apagará el equipo, on-off. Y al final pondré un asterisco. Entonces, ¿mi programa qué va a hacer? El programa que esté manejando, sabiendo que estamos en el estado
0, el estado inicial, acabo de encender el equipo, empieza a barrer las funciones. Es decir, empieza a barrer para ver qué tecla oprimí. Comparo, oprimí una tecla, comparo, ¿fue amplitud, fue frecuencia? ¿Vale? En ese caso tengo rutina de acción y próximo estado. Si fue alguna tecla no válida, por ejemplo, un número, empiezo a comparar y si no es ninguna de estas, me fijo, comparo también con el asterisco, en cada caso, digamos, si no fue ninguna tecla válida, comparo con el asterisco, entonces significa que llegué al final de la tabla y entonces me quedo en el, paso a otro estado, que será el estado 9, el estado de alguna condición especial, sin hacer nada, rutina de acción 0. No le encuentro zoom para verlo un poco más grande. Bueno. Si estoy en el estado 1, que correspondía a amplitud, le valdrá la tecla de cambio de signo, la tecla dígito y la tecla multiplicador. Las condiciones que habíamos visto. Cambio de signo, dígito para ir ingresando el primer dígito, el segundo dígito, el tercer dígito de la amplitud. Después vale multiplicador y después cualquier otra tecla me va a significar, paso por el estado 0, pero en el estado 0, ahora por un momento analizo cuál es la tecla y me despide hacia, por ejemplo, cambio de frecuencia. Es decir, elegí primero cambiar la amplitud. Arrancó el sistema, estoy fijo en el estado 0. Elijo cambiar la amplitud. Caigo al estado 1, cambio la amplitud. Una vez que terminé cambiar la amplitud, ¿qué hago? ¿Cómo salía de ese estado? Ya habíamos dicho antes. Cualquier otra función. Por ejemplo, frecuencia. Entonces, estoy en el estado 1, oprimo frecuencia, veo y comparo. ¿Frecuencia es igual a cambio de signo? No. ¿Frecuencia es igual a dígito? No. ¿Frecuencia es igual a multiplicador? No. Frecuencia cae, comparo con el asterisco, indica cambió, terminó la tabla correspondiente al estado 1 y me dice, no es una tecla válida para el estado 1. ¿A quién le tiro el problema? Al estado 0. Entonces, se la tiro al estado 0 que dice, se la tiro al estado 0 con una rutina de acción que no hace nada. La rutina de acción 0 la defino yo que no hace nada. Entonces le tiro el problema al estado 0, en el cual dice, oprimieron FREC. ¿Qué es lo que hago? Oprimo FREC, paso al estado 3. Entonces paso al estado 3, de vuelta, ingreso, dígito y multiplicador. No hay cambio de signo porque no tiene sentido. De vuelta, ingresé la frecuencia, ingresé el multiplicador de la frecuencia y después oprimo otra tecla. Por ejemplo, modo. Entonces, estoy barriendo en el estado 3, dígito y multiplicador, oprimo modo, el tipo dice, llegué al final de la tabla, modo no es válido, ¿qué hace? Le tira el problema al estado 0. Entonces, esta es una tabla en la cual me aparece representado todas las tablas de estado. Son las tablas propias para cada estado. Fíjense que es tan fácil agregar una nueva condición
como agregar un renglón más en alguna de estas tablas. Es decir, supónganse que yo quiero darle algún significado a la tecla signo cuando elijo la frecuencia. Supónganse, para cambiar la fase de la señal de entrada. Pónganle. Digamos, le estoy dando un significado cualquiera ahora a propósito. Me dice el dueño del proyecto, me dice, no, pero quiero cambiar la fase. ¿Cómo hago? Le doy bola a la tecla signo en el momento de la selección de la frecuencia. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente agregar en el estado 3 un renglón que diga signo. Entonces, le agregaré un renglón que diga signo, diré a qué estado paso, por ejemplo, al estado 0 para tirarle el problema, con una rutina de acción, que me cambia la fase de la señal de salida. Ya está, agregué una nueva función. ¿Está claro lo poderoso que es lo que estamos diciendo? ¿Estamos todos enganchados en este tema? Entonces tengo estado presente y function key. Function key es la tecla que oprimí. La tecla que oprimí la tendré, es el valor que me dio la rutina de atención del teclado, la tendré que comparar con los valores posibles que puede tener la tecla dentro de este estado. Entonces acá tengo la definición de las rutinas de acción. ¿Qué es lo que hace cada rutina de acción? Las variables. Pres es el estado presente. Function key es la tecla que oprimí. ¿Puedo? A ver, ¿me sirve que me diga es el número 9? ¿Sabe una cosa? En la práctica no me sirve demasiado. Me alcanza con que me diga fila y columna. Y yo después en la comparación lo manejo adecuadamente. Bien. Supongamos, por simplicidad en este momento, que en algún momento se convirtió fila y columna al número 9. Después tendré el valor num, que será el resultado de la conversión de fila y columna al número. Function key es el valor que tengo en la tabla. Entonces tendré que comparar la tecla oprimida con el valor que tengo en la tabla. Si son iguales queda todo fácil porque veo cuál es el próximo estado y cuál es la rutina de acción. El próximo estado y la rutina de acción. Hoy en día, con los micros que nosotros tenemos, podemos poner, porque tenemos flash a rolete, podemos poner directamente en la tabla anterior, si podemos poner en esta tabla, la dirección de la rutina. De vuelta, este gráfico fue pensado para la época en la cual los microcontroladores tenían 64K de memoria en todo concepto, por lo cual se cuidaba del byte. Entonces ponía solamente un byte para decir la rutina de acción, para enumerar la rutina de acción. Hoy puedo poner perfectamente la dirección y manejarme como si fuera un puntero para sacar la dirección. Bien. Con lo cual, entonces, ya llego a una tabla bien codificada, con todo lo que hemos dicho nosotros, y después, para acceder a esas tablas que hemos visto para cada estado, tendré otra tabla, la tabla más importante, que es la que, en base al valor de la variable estado actual, me da un puntero que me permite apuntar a la tabla de estados que vimos nosotros, en la cual estaba el valor de las posibles entradas, el próximo estado y la rutina de acción. ¿Están vivos todavía? ¿Quedó claro? A ver, cuéntenme. No, porque me perdí después, a ver, en casa lo voy a buscar y lo voy a dar. Sí,
no espera perderse, pregunte en lo posible en una forma cordial, no me tire nada, pero pregunte en el momento que se desenganchó. De cualquier manera, es de suponerse que con esto se podría llegar a reenganchar. Me hacen preguntas por mail cuando lo repasen. ¿Alguna pregunta?